Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mujer y Poder en esa tercera temporada a través de Regeneración. Y muchísimas gracias también al equipazo que tenemos aquí. Casi no le doy las gracias, ¿verdad? Pero muchas gracias. Memo, Chato, se me va tu nombre, ¿cómo te llamas, Chato? ¿Cómo? Gracias, Germán, y gracias, Memo. Pero sobre todo gracias a usted que sigue compartiendo este programa. Una ciudadanía informada es una ciudadanía que puede dar un voto razonado y que pueda hacer los cambios que exige nuestro México, nuestro Oaxaca. Siempre es un gusto tener en este estudio a personas inteligentes y más a mujeres inteligentes comprometidas con la lucha por su género. Y en este caso es desde la Tribuna Federal. Agradezco mucho a Maribel Martínez Ruiz, la segunda. Fue seguramente, si no fue el primero, fue el segundo programa más visto, compartido en esta era de Mujer y Poder en Regeneración. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Maribel. Pues qué gusto compartir aquí en Mujer y Poder contigo, Nadia. Sabes que siempre es un placer y hablar de mujeres, bueno, pues nos apasiona. Creo que tenemos todavía retos muy importantes. Hace pues algún tiempo que estuvimos aquí, qué bueno que nos vieron, pues hablábamos justo de ello. Hoy ya hemos avanzado de manera muy importante, quizá no en la visibilidad, ¿verdad? Pero pues eso nos indica que todavía hay que trabajar otro poquito. Bien, Maribel Martínez Ruiz es diputada en la 64ª Legislatura Federal, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federal, representa a Oaxaca, está en la comisión, actualmente está en la Comisión de Igualdad y Género, fue secretaria, ¿correcto?, de la mesa directiva en el pasado periodo pues de sesiones. Me gustaría saber, Maribel, así muy rápido, ¿qué es lo que, además representante del Partido del Trabajo, qué es lo que ha hecho Maribel durante su gestión, durante su periodo como diputada? ¿En qué ha beneficiado? La Cámara Federal es para México, leyes de México, ¿en qué ha beneficiado a México y por qué esos beneficios alcanzan a Oaxaca? Fíjate que he tenido el placer de ser integrante de la legislatura que me atrevo a decir más productiva en la historia de este país. En la 64ª hemos llegado con un compromiso bien grande que ha sido la transformación verdadera de nuestro país, el cambio verdadero. Yo te puedo decir que he caminado durante muchos años buscando este anhelo, desde el 2005 por ahí armando redes ciudadanas que vieran que nuestro país necesitaba liderazgos diferentes. En esta 64ª hemos reformado más del 30% de la Constitución. ¿Más del 30% de la Constitución? Más del 30%. Imagínate, para dar garantías y derechos simples, humanos, de las mujeres y de los hombres de este país. Creo que hemos avanzado de manera muy importante, significativa, en devolverle a nuestro pueblo lo mucho que nos han quitado. Yo soy de esa idea, porque además cuando tú le caminas en territorio, cuando tienes esta cercanía con la gente, te das cuenta que las cosas no están bien, que no han ido bien durante muchos años. Y ese compromiso con el que llegas a la Cámara, pues te hace darte cuenta de que tienes en tu poder, en tu ámbito personal, en el profesional y en el de representación, la necesidad de hacer los cambios que este país necesita. Y particularmente, pues hay que decirlo, en el ámbito de las mujeres. Yo te puedo decir que en 2018, cuando resultamos electas como diputada federal, es muy diferente a lo que ya se está viviendo ahora. Cuando la ley te da la participación de las mujeres, porque hay que decirlo, desde el 2018 ya estaba este principio en términos electorales para que las mujeres pudiésemos involucrarnos en estos ámbitos de participación de manera igualitaria que los hombres, es decir, 50-50 en términos cuantitativos, si tú lo quieres. Pero al tener ahora una legislatura de la paridad de género, pues nos obliga a las compañeras que estamos ahí a trabajar en políticas que realmente beneficien a las mujeres. Una de ellas, por poner tan solo un ejemplo,
es que al darse esta participación de las mujeres de manera paritaria en la política, pues se dejó venir una ola de violencias, tú recordarás, porque fue contigo en una entrevista donde a mí me mandaban a lavar trastes a mi casa, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí Maribel si debería estar en su casa lavando trastes? Eso te puedo decir que hoy está legislada como violencia simbólica. Y son los avances que hemos recogido todas las mujeres que vivimos día a día y que hoy afortunadamente ya hay una legislación al respecto. Sí nos falta, pero por lo menos esa visibilidad que se ha dado en los problemas de vulnerabilidad que tienen las mujeres en el día al día, hoy ya están representadas en una ley. Y eso obviamente fue un logro que tuvieron en la presente legislatura y que tú también votaste como representante del Partido del Trabajo. Así es, al ser integrante de esta Comisión de Igualdad de Género, a veces mucha gente cree que ir a la Cámara es solamente levantar la mano. No, no es eso. Sí la levantamos cuando hay que tener las votaciones, pero antes de eso, pues yo te puedo decir que he presentado un sinnúmero de iniciativas con los temas de la gente. Cuando presento esta iniciativa ahí en la tribuna, estas iniciativas, quienes han visto el canal del Congreso o en redes sociales, saben que la presidenta de la Cámara la turna a las comisiones. Si yo presento una iniciativa para que los planes y programas de estudio sean con perspectiva de género, pues esa iniciativa se fue a la Comisión de Educación y de Igualdad de Género. ¿Qué es donde estás? Que es donde estoy. Ahí lo que hacemos es pues estudiar estas iniciativas y preparar un dictamen, que es el que finalmente se lleva al Pleno. Yo te puedo decir que algo de lo que me siento muy orgullosa es justamente de esta iniciativa donde estamos visibilizando la importancia de las niñas desde que son niñas. Porque lamentablemente las violencias se generan ahí, nos estereotipan en la debilidad de ser mujer. Y cuando tú les das esa garantía a las niñas de que se preservarán sus derechos desde que son niñas, creo que podemos tener mejores resultados en la adultez. Hoy todavía estamos viendo en este proceso electoral que se generan estas violencias para con las mujeres. ¿Qué podemos decir? Que ya está legislado y que podemos apelar a esa legislación que nosotras votamos, que discutimos desde las comisiones, que dimos voces a muchas mujeres en sus planteamientos, porque todo lo que escuchamos en territorio, nosotras, por supuesto, lo llevamos a la Cámara. Ahora, lo segundo y fundamental también, Maribel, es que este trabajo que tienen las diputadas, que hay que decirlo también, yo creo que todas las mujeres sabemos que nos cuesta el doble que nos reconozcan, y entonces tenemos que trabajar 2 o hasta 3 veces más. Amén de que aún así debemos seguir pendientes de todo, que todo en la casa marche bien, porque cualquier cosa que marche mal es responsabilidad de la mujer. Bueno, además de eso, las diputadas también, porque también tienes hijos, Maribel, también tienes familia, hay que decirlo, también estás al pendiente de eso. Además de eso, integras pues, las comisiones, etcétera. Sin embargo, todo esto se tiene que socializar. Las mujeres debemos de saber que hay una ley que protege acerca de esta violencia simbólica y de diversos tipos de violencias más. Las violencias en redes sociales, que son terribles, por ejemplo, esta cosificación de que no importa lo bien o lo mal que estés haciendo algo, tu mujer, lo que te vamos a criticar es tu cuerpo, lo que vamos a criticar es cómo te ves, y te vamos a insultar también si se nos da la gana. Por eso ya hasta vamos a decir, si se nos ocurre, que ojalá y te violen o que te pase lo que sea. Eso es algo común en redes sociales. Bien, toda esa legislación tendríamos todos que saberla. Hay, diputada, algún lugar, además de la Constitución, y si tiene ahí el artículo para que nos los comparta, donde las mujeres podamos estar pendientes de lo que está haciendo Maribel Martínez en la Cámara? Claro que sí, fíjate que hay una ley eventualmente específica. También comunicarse con usted.
Hay una ley incluso específica, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tú no sabes cuántas veces hemos reformado esta ley, porque lamentablemente, lo he dicho muchas veces, pero es la realidad, hasta creativos se vuelven para violentarnos, ¿no? Hace poquitito, por ejemplo, aprobamos que en esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se añadiera al concepto de violencia física, que también puede ser con sustancias corrosivas. Cualquiera diría, oye, pero pues efectiva, ¿no? Lo del ácido. Cualquiera diría que una sustancia de esta naturaleza te daña. Bueno, pero tiene que estar en la ley. Porque si no está especificado. Porque si no está especificado, no pasa nada y viven en la impunidad este tipo de delitos. Por eso es importante. Cualquiera diría, oye, pero si ya hay una ley, como para qué regresamos a hacer campaña, para qué se renuevan estas legislaturas, ¿no? Bueno, porque lamentablemente se siguen dando estos temas y hay que legislar al respecto. Si bien también tenemos todavía que resolver los temas de que sean atendidas en los ministerios públicos, porque lamentablemente sigue sucediendo, a pesar de que también la ley dice que se deben de capacitar todas las instancias en materia de perspectiva de género para que haya una buena atención a quienes denuncian. Todavía no sucede. Tenemos que seguir exhortando al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, para que esta parte de atención a las mujeres que son violentadas, pues realmente se dé en la práctica. Y a los estados, las entidades federativas, por ejemplo. A los municipios. Oaxaca, también, que además los presidentes municipales como que no les interesa para nada el tema, ¿eh? Sabes que nos peleamos, mi querida Nadia, en la Cámara cuando tenemos que votar los presupuestos, porque tú sabes que siempre los recortes pretenden ser para el área de mujeres. Uh-huh. Hoy tenemos un presupuesto transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las dependencias deben de tener un capítulo especial en cómo cualquier tema que se vea en esa dependencia tiene que impactar a las mujeres. Por ejemplo, en la Secretaría de Economía se destina un presupuesto para créditos. Ahí tenemos que ver cuántos de estos créditos van directamente enfocados para mujeres, porque esa es la transversalización del presupuesto. Pero además un tema que a mí particularmente me ha llamado, pues es generar alternativas para las mujeres para erradicar esta violencia, pero también para promover su desarrollo. Bueno, tuvimos que hacer guardia para que las instancias de las mujeres prevalecieran en el presupuesto y que todos los municipios pudiesen tener estas. Bueno, cuando se da la convocatoria, no todas las presidentas, no todos los presidentes hicieron la solicitud de las instancias. ¿Cómo van a poder erradicar estas violencias si no hay una instancia particular desde el municipio que atienda a las mujeres, que les capaciten, que les den asesoría jurídica, psicológica, si no apelaron a ese recurso que ahí está etiquetado? Uh-huh. Todo esto y después lo único que dicen es que no se hace nada, pero porque no hay dinero, pero lo que no dicen es que nunca lo solicitaron. Así es. Y ahí está. Ahí está debidamente legislado y está debidamente etiquetado el recurso. Entonces, cosas como estas, sí la gente se tiene que enterar que debe ser atendida con todas las garantías que le da la ley, pero también que puede apelar a ir a su municipio para que le ayuden con las asesorías que correspondan a cada caso. Maribel, cuando haya mujeres que se sientan violentadas, que definitivamente no tengan, pues, no tengan, inciso A, acceso a la Constitución, o inciso B, acceso a una computadora, o a lo mejor es una computadora, pero no necesariamente el Internet. ¿Qué es lo que podrían hacer? O más bien, ¿tienes tú algún buzón? Digo, yo quiero creer que alguien a lo mejor te puede enviar un mensaje o te puede decir, oye, tengo este problema, no para que tú lo soluciones, porque sí sé que hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres que te buscan
o que buscan al PT y a la gente que trabaja ahí justamente para gestión. Pero eventualmente lo que sí se podría hacer es que alguien de tu equipo de trabajo pudiese vincular a esta mujer que está teniendo un problema con algún área. Y si es un asunto grave, que puede haberlos, a lo mejor hasta darle seguimiento, porque cierto es que todos tenemos una cantidad infinita de situaciones en la vida, algunos que generan problemas, ya sea de violencia de género, penales, etcétera. Y a lo mejor alguien nos puede por lo menos decir, a ver, va por este lado, ¿no? Sí, por supuesto. En mis redes sociales me llegan muchísimos mensajes, particularmente en el Messenger de Facebook. Maribel Martínez Ruiz, me encuentran y digo, lamentablemente me llegan muchos mensajes y lo digo así porque pues es tanta necesidad que tiene la gente. Hemos podido canalizar a muchísimas compañeras, afortunadamente, porque, bueno, tenemos el vínculo con la fiscalía, a la página, me mandan mensajito y nosotros con muchísimo gusto le damos seguimiento. A ver, dame oportunidad, entonces es en la página de Maribel Martínez Ruiz de Facebook, y por ahí píquenle a enviar mensaje y ahí manden mensaje. Sí lee tu equipo todo, Maribel. Lo leo todo, digo, a veces nos tardamos un poquito, pero contesto todo y le damos seguimiento a todo. Hay cosas que puedo resolver en lo inmediato, hay cosas que me tardo un poquito o un muchito, pero sí damos seguimiento a todo. Sí, básicamente es importante porque a veces la gente sencillamente necesita exponer qué es lo que está pasando. Y puede suceder, sí, que de repente te encuentres cosas que desde la óptica de la persona que lo ve es irresoluble, pero que sí tiene una vía de solución. Te agradezco mucho, Maribel, por eso. Preguntarte también, dinos qué es lo que has hecho en la Cámara, cuántas iniciativas has presentado, pues cuántas se han aprobado, para ver, caramba, si conviene el PT. Claro que conviene porque más allá del trabajo individual que tenemos, nos hemos alineado a una agenda legislativa del Partido del Trabajo. Mi causa son las mujeres y la niñez, son los espacios en los que me he movido y creo que sí tenemos avances muy, muy importantes. Como decía Michelle Bachelet, cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Pero cuando muchas mujeres entramos en política, cambia la política y hoy lo estamos viendo con resultados claros, sí, en materia de ampliar la carpeta de delitos en materia de violencia. Pero también como Partido del Trabajo le hemos apostado por el bienestar de las y los trabajadores. Recientemente, mi querida Nadia, hemos visto cómo se pudo regular el tema del outsourcing, que era una apuesta que dio el Partido del Trabajo. Neta ya se puede, porque han sido tantas informaciones contradictorias, de repente sí, que luego no, que luego todo el mundo tiene el outsourcing. Mira, lo que el partido propuso fue que se erradicara, que se quitara la subcontratación. Es un robo en despoblado, es un robo en despoblado y el ejercicio que hacíamos era justamente de quienes trabajaban en la Cámara en el tema del aseo. Ellas eran subcontratadas por una empresa, es decir, la Cámara no tenía de base a estas trabajadores. Por lo tanto no tenían prestaciones. Contrataba una empresa que nos proveía y la empresa se hacía cargo de sus pagos. Nos decían las compañeras que ejercen este trabajo en la Cámara que a veces ni siquiera les pagaban en tiempo su raquítica quincena. Sin hablar de que las prestaciones de ley como el aguinaldo, la prima vacacional, su jornada de 8 horas, pues tampoco se respetaba. Lo que hace esta nueva ley en materia de subcontratación es regular esas prácticas, si bien no se quitan del todo, sí se hacen modificaciones tanto a la ley del Seguro Social, a la ley del ISSSTE, para que estas personas sean incorporadas debidamente como corresponde a sus derechos, que se respeten sus jornadas laborales y que además estas prestaciones también tengan la garantía de que llegarán a ellas y a ellos.
no se puede subcontratar en temas que son básicos, ¿no? Como esta del aseo, por ejemplo, pero sí en los temas de especialidad, que hay una especialización, incluso para cuando hablamos de empresas extranjeras, que en el país no lo tengamos. México lo tiene todo, pero hay cosas que a lo mejor sí requerirían de una especialización, y eso ya está establecido en la ley. Antes era indiscriminado, ¿no? Cualquier tema se podía ver a través de la subcontratación. Hoy lo que estamos viendo es que tiene que estar debidamente regulado, establecido, y que habrá un padrón que donde estén establecidas todas estas empresas, porque tú sabes que también se ha prestado para la evasión fiscal. Claro. Y entonces todo debe estar debidamente referido en este padrón, y que cualquiera que haga una contratación de esta naturaleza debe estar justamente ahí en esa base de datos. Por eso decimos que es un robo en despoblado, porque lo que se ahorran, entre comillas, que son unos desgraciados, la verdad, lo que se ahorran del pago del IMSS y del pago de prestaciones y de impuestos, porque todo eso va, de entrada que se ahorran el IMSS puede provocar tragedias en las familias. Porque estamos en un país donde hay muchísimas enfermedades crónicas y donde la gente que no tiene seguro social por estar en la informalidad muchas veces se agrava y en otras circunstancias hasta muere. Si incluso estando asegurados no necesariamente tienen todo lo que se necesita, pues caramba. Pero luego vemos, y también lo tenemos que decir, que estos entre comillas grandes, pero eso sí muy millonarios, fiscalistas, parece que sus fortunas vienen quién sabe de dónde. Sí, a lo mejor en el tema de evasión de impuestos para empresas micro o pequeñas o medianas, pero pues también pueden venir de otro lado y no sabemos. Se ha prestado mucho el asunto del lavado de dinero, que también ese es algo que ha dicho la misma la Secretaría del Trabajo y que tienen que estar revisando. Pero sí no sé, Maribel, y te lo tengo que decir, diputada, si le vayan a entrar los diputados y los legisladores, los senadores, verdaderamente al asunto, porque parece como que sí van y luego como que se hacen para atrás. Pues mira, nosotras lo hemos señalado, te repito, ha estado en nuestra agenda legislativa desde el primer año, el tema de la subcontratación. Entiendo que ahora solamente se reguló, porque bueno, los temas de pandemia nos han pegado de manera impresionante. Y de hecho recordarás que se aludía al tema de que iba a haber desempleo mayor. Si bien es una de las estrategias, quieren seguir empleando a la gente, pero no darle seguro, que se mueran. Exactamente, eso es lo que se busca. Afortunadamente logramos que SIS ya quede en la ley y que todas y todos deben de estar en algún esquema de salud, porque bueno, ya tú bien lo decías, lamentablemente en México tenemos graves problemas de enfermedades crónico-degenerativas que necesitan atención. Decía el presidente, ¿no?, en algún momento, si ustedes creían que el tema educativo era el más álgido en nuestro país, pues no. El tema de salud es lo más complejo que tenemos, y ahí, pues afortunadamente hemos logrado hacer algunas economías que puedan ir al área de salud. Mucho nos decían, ¿no?, que el dinero para las vacunas, que si los fideicomisos, bueno, ahí están ya las vacunas. Por lo menos las vacunas ya nos queda claro que sí había dinero y que se están vacunando a la gente. Como eso, pues hay muchos mitos, ¿no?, que bueno, pues la derecha tiene medios para estar diciendo cosa y media. Sin embargo, la realidad es que ya se está dando la segunda dosis de la vacuna y que eso podrá ayudar a que vayamos entrando en una normalidad en nuestro país. Fácil no ha sido. En principio, pues hacer estas economías de manera presupuestal. Tú sabes que seguimos pagando una deuda externa, que seguimos pagando un FOBAPROA, y ojalá pues también podamos hacer eso, ¿verdad? Porque
se va mucho dinero, mi querida Nadia. Se va mucho dinero en estos temas cuando la gente realmente necesita pues apoyo, particularmente en materia de salud. ¿Cuáles van a ser, cuáles fueron en este periodo sus prioridades como diputada federal y en los años que vienen, en caso de mantenerse en el Congreso, cuáles serían? En mi plataforma van a seguir siendo las mujeres. Si bien hemos avanzado en tipificar los delitos para erradicar las violencias, creo que necesitamos avanzar un poquito más en cómo generar la autonomía de las mujeres. Las violencias se van a erradicar cuando las mujeres seamos autónomas y realmente estemos empoderadas. Hay tal dependencia todavía en el área económica que eso les impide, lamentablemente, ser independientes. Así que creo que necesitamos generar estas alternativas que proporcionen realmente un desarrollo a las mujeres, y algo que a mí también me ha llamado es estas garantías para la educación. Hoy con la pandemia se han visibilizado temas que no teníamos en el radar, y aunque en Oaxaca seguimos en esta precariedad para que los dispositivos lleguen hasta nuestras niñas y niños, dispositivos tecnológicos, para que puedan tener esa misma igualdad en educación. Ahí nos vamos a meter, y bueno, pues por supuesto tienen el compromiso nuestro de que seguiremos trabajando. Alguien me decía cuáles son sus propuestas, y yo les decía, la única garantía que tengo en este momento es que todo mi trabajo, mi tiempo y dedicación va a ser canalizada para generar mejores alternativas para las mujeres y para la niñez. Y como tú lo decías hace un momento, mi querida Nadia, cuando las mujeres estamos bien, pues todo a nuestro alrededor estamos bien. Bien, ya para finalizar, Maribel, ¿algo que desees agregar? Pues decirles que, como lo decíamos hace un momento, me encuentran como Maribel Martínez Ruiz en Facebook, @Maribel M. Ruiz en Twitter, en Instagram. A través de estas plataformas pueden dar seguimiento a nuestro trabajo, y por supuesto también nos ponemos a sus órdenes para que cualquier cosa en la que les podamos servir lo haremos con mucho gusto. Pues bueno, te agradezco mucho, Maribel Martínez Ruiz, que hayas estado nuevamente en Mujer y Poder. Siempre es importante darle seguimiento a lo que están haciendo, por supuesto, nuestros diputados federales, porque después básicamente nos quejamos de que si trabajan, de que no trabajan, de que faltan leyes, pero a la hora que están ellos caminando, a la hora que están ellos regresando a sus distritos, pues sencillamente no podemos decir nada porque no estamos informados. Infórmense siempre, porque una ciudadanía informada es la única que puede lograr los cambios que requiere México y Oaxaca. Muchísimas gracias por compartir Mujer y Poder. Muchísimas gracias, Maribel. Un placer siempre. 3, 2. También estamos este día en Mujer y Poder, que por cierto, reitero el agradecimiento, sigan compartiendo, muchísimas gracias. Una ciudadanía informada es la única que puede exigir los cambios necesarios en México y en el Estado. Mariana, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en Mujer y Poder. Ahora en otra etapa, candidata de Va por México al Distrito 8, compañera de fórmula de José Antonio Hernández Fraguas. Mariana Nazar Piñeiro, las propuestas. Así es, gracias Nadia. ¿Por qué tenemos que votar por la Alianza Va por México? Pues muchas gracias, un saludo a todos, un placer siempre estar aquí en esta mesa que se ponen muy buenas las pláticas. Agradecer el espacio, saludar a todo el mundo que nos escuche, que nos ve el día de hoy. Y como dices, vayamos al grano, seamos concretos. Estamos encabezando la candidatura por la Alianza Va por México. Estamos ahorita representando, obviamente como priistas, al PRI, pero también representamos al PAN y al PRD, que nos da mucho orgullo que también nos hayan hecho sus candidatos. Primera vez en la historia. Sí, algo histórico. Y bueno, ustedes como saben, tenemos un excelente candidato para el Distrito 8, Toño Hernández Fraguas. Me toca acompañarlo, lo cual también estoy muy contenta, muy contenta, porque sin duda alguna el hecho de que yo esté de compañera de fórmula de él, pues habla muy bien de que es un aliado de las mujeres, y todos los espacios que podamos ganar como mujer, pues no es un espacio para Mariana, sino un espacio para todas, porque al final pues puedo estar siendo voz,
llevando sus anhelos y sus sueños, también lo cual me pone muy contenta. Y como sabes, pues tengo la oportunidad de ir en la lista plurinominal, entonces es un hecho que voy a estar en el Congreso, entonces vamos a poder construir una agenda muy interesante. Y aquí toco el tema de las propuestas, Aquí Nadia. antes nada más, permíteme hacer un paréntesis. Perdón, es importante decir que estás haciendo campaña, que vas de compañera de fórmula, porque muchos candidatos que ya están en pluri sencillamente pues no hacen nada. Sí. Dicen, me la llevo tranquila, no hay problema, no me desgasto, no me asoleo. En esta temporada. No ando en bicicleta, no ando haciendo caminatas. No me esfuerzo, pero tú, y es importante reconocerlo, Mariana, Sí. estás de sol a sol, Sí. vienes de un evento, vas a otro evento, así que qué bueno. Pues de eso se trata. Yo creo que como mujeres tenemos que aprovechar esos espacios. Dicen por ahí que todos los huecos que se dejan, alguien los ocupa, y entre más mujeres ocupemos esos espacios, creo que es mejor. Yo estoy contenta de caminar con una persona como la trayectoria que tiene Toño, y sobre todo contenta también de representar, pues obviamente al PRI, pero también al PAN y al PRD en este caminar de 60 días que tenemos. Ya estamos arrancando justamente este lunes la tercera semana de campaña, y fíjate que muy contentos con todo el apoyo de la gente, y muy contentos también por la respuesta que han tenido en nuestras propuestas. Tú me preguntabas hace rato cuáles son las propuestas que tienen. Creo que tampoco se trata de inventar el hilo negro. Tú sabes que como diputados federales, y para la gente que nos escucha, a veces es difícil de identificar qué hace un diputado federal. Lo vemos muy ajeno, ¿no? Lo vemos muy, muy lejano, muy ajeno a nosotros, muy ajeno a nuestro día a día, y además hasta curioso, ¿no? En las encuestas que siempre vemos en el Financiero, en el Reforma, te dicen quiénes son los que tienen mayor corrupción, y la gente naturalmente dice el diputado federal, cuando el diputado federal ni siquiera maneja recursos y no tiene en su día a día el manejo de recursos públicos. Pero es muy importante decir que lo que sí pasa en el Congreso Federal, a todos los que nos pueden ver, es justamente la asignación de recursos. Cómo se va a conformar el presupuesto de todos los años para los mexicanas y para los mexicanos. Y aquí es muy importante decir que nuestras propuestas, Nadia, son muy sencillas, son cosas muy básicas que necesitamos. Sabíamos nosotros que antes del 2018 teníamos grandes programas como lo era el Prospera, en donde aproximadamente 7 millones de madres mexicanas recibían el número de hijos que tenían. Teníamos apoyos y programas muy importantes como el Seguro Popular, que hoy ya no existe, ahora se llama INSABI, pero la gente está esperando allá afuera en las colonias, en las calles, en todas las ciudades y en todos los municipios, que el INSABI funciona como funcionaba el Seguro Popular. Otro programa muy importante es el de las estancias infantiles. Todas las mujeres que tenemos hijos entendemos y sabemos la necesidad de contar con espacios seguros, espacios dignos y espacios en donde de alguna manera el Estado nos apoye con estos lugares físicos para que nosotros como madres profesionistas que estamos activas económicamente y que tenemos también no perder nuestra independencia económica, pues tengamos un espacio en donde dejar a nuestros pequeños para poder desarrollarnos, y que hoy ya no existen porque se piensa que nuestros abuelos deberían de cuidarlos, y que también lo vemos como algo muy criminal y lamentable, porque yo en mi caso personal, pues los abuelos de mi hijo, las abuelas pues son activas, trabajan, estamos en otro momento en donde no tampoco tenemos que destinar a nuestros papás, en este caso, a que forzosamente cuiden a nuestros hijos. Pero fue una respuesta aparte terrible, ¿no? Porque es como decir, a ver, no se los voy a dar, y si quieren, pues ahí que los abuelos los cuiden. Así es, muy lamentable. Entonces, nosotros estamos enfocados en todos los recorridos que hemos tenido, las visitas, los acercamientos, las visitas domiciliarias, las entrevistas, todos los encuentros que hemos tenido con los ciudadanos. De alguna manera estamos totalmente seguros, Toño y yo, que vamos a llevar estas propuestas al Congreso, Nadia, para que sean una realidad otra vez estos programas. Y para un poco entender a la gente que lo hacemos de una manera pues muy dinámica y sencilla, siempre les decimos, a ver, antes existía la alcancía de Prospera, en donde se guardaba un dinero para poder atender a estas 7 millones de beneficiarias. Se guardaba la alcancía para poder pagar y sostener en infraestructura, en mantenimiento, sueldos a las personas que cuidaban en las guarderías, para las estancias infantiles o guarderías. Y el Seguro Popular, que muchas mujeres, si su hijo se caía o se lastimaba y llegaban al hospital civil y no podían ser atendidos, el hospital civil de alguna manera te redireccionaba a la clínica 2002, por poner un ejemplo, y ahí te daban toda la atención de manera gratuita, algo que hoy no pasa porque lo vemos todos los días. Y algo bien importante, las vacunas, que es un tema muy, muy lamentable. Éramos
un ejemplo a nivel mundial. El país de México desde los años 70 logró campañas importantísimas en donde Les costó muchísimo. Todos recordamos a las enfermeras, a estas guerreras que recorrían todas las calles con su hielerita para llegar a los lugares más alejados y que hoy en día no hay vacunas tan importantes como la BCG, que es la que previene la tuberculosis, y es lamentable que una enfermedad que prácticamente está erradicada, pues hay el riesgo que vuelva a regresar, porque la polio también. No está, y también la vacuna de la polio. Entonces, como otros, ayer estuvimos en la agencia de Donají, nos decían, es que las vacunas, tienes un cuadro de vacunación muy estricto de 0 a 24 meses, digamos, y después regresa ese cuadro de vacunación a los 4 años. Se vuelven a reforzar casi todas las que pusiste, laxavalente, el neumococo, todas estas, y ahorita las mamás que tienen hijos de 4 años, pues dicen que no hay vacunas en los centros de salud. Entonces, nuestro compromiso con los hombres, con las mujeres, con los adultos mayores, con todos los ciudadanos de este país y sobre todo con las oaxaqueñas y los oaxaqueños, es que vamos a ir justamente a la Cámara de Diputados Federal, Nadia, a pelear porque este presupuesto vuelva a tener los apoyos que tenía antes, y sobre todo que esos apoyos y esas alcancías que estaban guardadas, sobre todo para la mujer, que somos las que más necesitamos este tipo de apoyos por la gran brecha que todas conocemos que existe desde hace muchos años, y que de alguna manera estos apoyos ayudaban a que esa brecha se hiciera más corta, pues que regresen para que las mujeres puedan trabajar, para que las mujeres puedan estar activas, que regresen para que puedan contar con un apoyo si tienen 1 o hasta 5 hijos, y que sobre todo los servicios médicos que somos beneficiados todos los mexicanos, pues también puedan regresar. Entonces, no se trata de ir a encontrar el hilo negro o el agua tibia, como dicen algunos en el dicho. Se trata de que lo que sí funcionaba, y funcionaba de manera adecuada, porque había muchas cosas que funcionaban de manera correcta, y si en esos programas se había encontrado algo de corrupción, adelante, que se limpie, que se pongan más candados en las reglas de operación para evitar esas cosas que pasaban, que seguramente en algunos lugares pasaban, y entonces reforcemos esos candados, reforcemos las reglas de operación, y hagamos que esos programas vuelvan a funcionar, porque en verdad los piden a gritos en las colonias y en las calles. Y quien diga lo contrario es porque no ha recorrido este país. Pero también es trágico que no existan esas vacunas, porque sabemos que lo más importante es nuestra salud, y todas las madres también entendemos que cuando uno de nuestros hijos se enferma, imagínate, Dios no lo permita, que le dé polio o que le dé cualquier otra de estas enfermedades. Toca madera, sería lo más lamentable. Terrible. Y ni hablar, por ejemplo, de lo lamentable y trágico que es también el trato para todas las familias y los niños que tienen cáncer, ¿no? Entonces, creo que son las cosas que nosotros, como 100% oaxaqueños, porque además ese también es nuestro lema, nosotros no nos tenemos que colgar de ninguna figura para poder tener aceptación. Nosotros somos 100% oaxaqueños, y en ese 100% oaxaqueños lo que vamos a ir a defender allá inmediatamente en la Cámara de Diputados, porque además vamos a tomar protesta el 1 de septiembre, y lo primero que nos toca, la primera tarea que nos toca es justamente el presupuesto 2022. Pues mira, que van a dar una lucha, que tienen que una lucha muy, muy grande, porque ya ves todo lo que está ocurriendo en estos momentos, y pues hasta en el tema de la Suprema Corte dicen que puede ser un laboratorio para la ampliación de mandato, dijera, esto toca madera, de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a ver, porque tú lo sabes, mira, Mariana es una mujer instruida, eres una mujer con la que se puede platicar bien, a la que afortunadamente no te da vueltas a la hora de responderte, y también en ese sentido, pues hasta donde se pueda, Mariana, desde este espacio, y ustedes por favor hagan su labor compartiendo mucho este programa, comprometerte para que de verdad llegues y des la lucha. Entendemos que en ese nivel de intereses se tienen que hacer muchos acuerdos, se tienen que hacer muchas sesiones, muchas de ceder, y las famosas concertasesiones, lo entendemos. Pero hay situaciones básicas que no se deben poner a discusión y que no se deben negociar. Dentro de ellos es la salud, dentro de ellas está la salud. Así es. Y la otra cosa importante, el asunto de las mujeres. Sí. Desde el año antepasado, que llegó Andrés Manuel López Obrador, hay un anexo en el presupuesto que es el anexo 13. Históricamente, ese anexo se luchó mucho. Eso era para programas de mujeres.
exclusivamente para programas de mujeres. A partir de que llega Andrés Manuel, en ese anexo 13, que subió miles de millones, pusieron los programas de la pensión para los adultos mayores, pusieron los programas para los jóvenes. Subió y además es una farsa, qué bueno que lo dices, porque aparentemente te dicen subió y cuando te das cuenta es porque, claro, en ese padrón de adultos mayores y de jóvenes hay mujeres. Pero no se vale, no tiene que ver. Pero no tiene nada que ver con lo que se hacía en ese programa, desde todos los refugios, todo el presupuesto que se tenía para la prevención, las campañas, todo lo que se hacía quedó en 0 pesos. Solamente que el argumento es, aumentó en no sé cuánto porcentaje, pero ya que lo revisas, es porque aumentó el número del padrón, el número de beneficiarios, que aumentó el padrón. Pero son programas sociales de esos dos que no tienen que ver con mujeres. Totalmente de acuerdo. Entonces, es muy triste que tengamos a feministas que han sido importantes en México por su lucha y que no han dicho nada. Algunas sí, pero otras no. Y las legisladoras, yo creo que porque no saben o porque no les interesa o porque quién sabe qué, pues sencillamente tampoco dicen nada. Y la verdad es que las mujeres han tenido una lucha sostenida y fuerte para lograr eso. Entonces, lo comentaba en una entrevista que hice recientemente también a Fraguas, decía, parece que las mujeres, parece que este régimen, su enemigo son las mujeres. Sí. Porque de verdad les ha quitado todo el presupuesto y las luchas que hemos tenido las mujeres, digo hemos porque al final también son mujeres, las minimiza, también, sí. E intenta aplastarlas. Exactamente. Entonces una cosa de verdad terrible. En materia de adelante. Es como si nos hubieran declarado a la guerra. Sí. Pero te voy a decir algo, Nadia, es bien importante. Independientemente si el Ejecutivo toma una decisión y dice en las mañaneras, para allá va una iniciativa, no le borren ni una coma y todos los comentarios que ya nosotros conocemos y que no voy a repetir aquí, pues por eso existen 500 diputados que deben de representar al pueblo, pero lamentablemente pues la mayoría en esa Cámara se hacen decir 100% obradoristas y entonces juran una fe ciega solamente a una persona y creo que eso es lo que hace daño. Aunado, por supuesto que también hay perfiles, por supuesto que debe de ser una Cámara en donde se represente a todos los ciudadanos de este país, pero también no podemos permitir que haya gente ahí que salió por una tómbola. No lo podemos permitir porque entonces justamente pasa esto, cuando se toman estas decisiones y el artículo y reforzar y qué iniciativa hay que pasar y qué no y qué transitorio sí y qué programa y cómo vamos a votar un presupuesto, pues tiene que haber gente, capacitada, preparada, con experiencia, capacitada, porque por eso se eligen a 500 personas, para que vean por nuestro bien. Y hoy el reflejo que tenemos es una Cámara improvisada, con gente que tiene la experiencia y lamentablemente algunos que se han tenido algunos cargos se han podido desarrollar, pues tienen un lema que solamente es, soy 100% obradorista y de ese cajón no me sacan. Entonces, ¿dónde quedan los oaxaqueños? ¿Dónde quedan los oaxaqueños? Y entonces, por eso Toño y yo decimos que nosotros somos 100% oaxaqueños y que vamos a dar la pelea ahí en la Cámara para poder regresar lo que sí funcionaba. Y por favor, a la hora que lleguen gente capacitada, que llegue gente preparada, de verdad, den la pelea, porque estamos viendo personajes también de primer nivel, el caso de los ministros de la Corte que sencillamente no dicen esta boca es mía, y tú esperarías que gente de esa capacidad siquiera se pusiera a defender a México. Déjame pasar una parte de la entrevista con Fraguas y de ahí voy a hacerte otra pregunta. Perfecto. Fíjate que Memo, no puedo voltearlo, entonces vas a tener que, no sé qué hacer. Hacer maravillas. Sí, oye. A la hora que me digas y ojalá y se pueda escuchar y a donde me digas, lo pongo para acá o lo pongo para aquí nada más. Yo creo que ahí se ve incluso, aunque veo yo media. Ahí va, me dice si se oye. La mañanera en cadena nacional. Lo que decías. Se den instrucciones precisas al Congreso. Ahí les va esta iniciativa y no quiero que le cambien ni una coma. Y se aprueba efectivamente sin cambiarle. Se nos dijo, primero los pobres. Y qué bueno, pues por supuesto que es un eslogan de campaña maravilloso que impactó, que motivó la participación de muchos ciudadanos. Sí, pero si hoy preguntamos qué sector de la población ha sido el más afectado, primero los pobres. Porque ni ha bajado la luz, ni ha bajado el gas, pero eso no significa que el presidente esté facultado, autorizado
para poder hacer únicamente su voluntad. Lo que vamos a elegir el 6 de junio es, entre otras cosas, el Congreso, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Congreso local y las presidencias municipales. Y en nuestro caso lo que queremos es garantizar que haya una mayoría en la Cámara de Diputados que sea un contrapeso, que sea un freno, que sirva como límite a las decisiones unipersonales del Poder Ejecutivo, no con el ánimo de trabarlo, no con el ánimo de oponerse por oponerse, con el ánimo de construir leyes que efectivamente sean útiles y que no sean echadas para abajo por el Poder Judicial. Yo sí veo un riesgo grave, Nadia, un riesgo muy grave en las actitudes que hemos estado viendo. Atentar contra los órganos constitucionales autónomos. Hoy estamos viviendo un ataque infame en contra de una institución que tiene muy buena credibilidad como el Instituto Nacional Electoral, un ataque porque no se plegaron a su capricho, porque no se, pues simplemente pedirles que salgan a votar. Creo que es bien importante que todos tengamos conciencia de que hay dos opciones. Bueno, dos opciones, a ver. Una, correr el riesgo de que en los próximos 3 años se consolide un régimen unipersonal que pueda estar encima del Congreso, encima de la Corte, que pretenda desaparecer los órganos constitucionales y quitarse cualquier... Pues a ver, lo de la ley de la reforma telecomunicaciones y radiodifusión, también lamentable. La energética. O sea, la energética y querer tener un padrón en donde tengan todos nuestros datos biométricos, que estaba leyendo justamente a un defensor de derechos humanos, sobre todo de datos digitales, muy interesante, que se llama Luis Fernando, y justamente decía, los países que tienen de alguna manera, pues, este sistema de poder, si tienes un chip y quieres comprar una línea de teléfono como Amigo, Kit, lo que sea, pues son menos de 20 países. Y esos 20 países, si ves la lista, es China, es Venezuela, es Arabia Saudita. Entonces, de alguna manera dices, híjole, pues ¿en qué lista queremos estar? Claro. ¿No? Entonces, se trata de también que en la Cámara de Diputados, pues justamente como lo decía Toño, exista un contrapeso, porque además, en el caso de esa iniciativa... Pero que sean dignos, Mariana, sí, que sean dignos, o sea, que caramba, que digas, oye, a mí no me tocó vender a México. Así es, tienes toda la razón, y además creo que también por eso nos avala esta gran coalición que se llama Va por México, y detrás de Va por México, que no sé si lo explicó Toño, pero que también vale la pena explicarlo, también tenemos justamente el respaldo y de alguna manera la vigilancia y los ojos de un gran consejo que se formó ciudadano que se llama Sí por México. Primero nace Sí por México, de ahí nace Va por México con 3 fuerzas políticas que somos PRI, PAN, PRD, y bueno, también eso que no es un asunto menor que se hayan logrado así unir, es, entonces vamos a tener muchos ojos. Lo que dices es correcto, a veces hay línea por una bancada, oye, vamos a votar así, vamos a votar de otra manera, pero creo que hoy, en el 2021, porque vamos a estar en la Cámara en el 2021, ya son otros tiempos, y creo que a pesar de que representemos una fuerza política, en este caso a 3 fuerzas políticas, ante todo debemos de anteponer el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos, y no tengan duda que lo vamos a hacer, porque además vamos a tener todos los ojos encima, y yo creo que en específico este Congreso Federal va a jugar un papel importantísimo, Nadia, porque si no hacemos algo y salimos a votar con responsabilidad el 6 de junio y realmente vemos todo, porque con que te informes y veas 4 mañaneras un poco te das cuenta qué rumbo se quiere para este país, y la aguantas. Bueno, el resumen, que dura 2, ¿no? Dios mío, no, porque de verdad yo, por ejercicio periodístico, por supuesto, veo la mañanera. Mira, yo como ejercicio ciudadano escucho siempre la radio en la mañana y pasan los fragmentos importantes. Entonces te digo, lo que pasa en 1 hora y media te lo pasan en 2 minutos, y creo que si todos ponemos atención de lo que se dice en ese ejercicio dictatorial, creo que nos podemos dar cuenta del rumbo que se quiere para nuestro país, y es ahí donde nosotros como ciudadanos, y ahora tener la responsabilidad de estar de este lado de la cancha, ir a salir y pelear el voto, pues es todavía una responsabilidad más grande, y solamente luego después yo como mujer, más responsabilidad. Y todavía me meto el tema joven, soy millennial, entonces ahí entro como de panzazo. Mariana Nazar, recuerda que todo queda grabado y recuerda que te lo vamos a recordar. Por supuesto. Porque sí es bastante importante. Es decir, te digo, yo
Caramba, conozco todos los perfiles, nacionales, estatales, he tenido la posibilidad también de conocer gente que ha trascendido las fronteras, latinoamericanos también, y a veces no importa tanto lo letrado que seas. Sí, sí, sí. Se doblegan al poder. Hace poco platicábamos con un ministro ya retirado y hablaba cosas terribles de Andrés Manuel, obviamente desde su perspectiva, sí, ¿no? Sí, un sí. doctor en Derecho, etcétera. Y le decía yo, pero caramba, o sea, ¿qué papelón está haciendo la Suprema Corte? Sí, claro, sí. Y me decía él, es que el equilibrio le favorece a Andrés Manuel, porque tiene la mayoría de los jueces, y a la hora de hacer la votación, shalala. Pues es que es lo mismo entonces, porque parece que no importa el nivel académico que tengas, siempre te vas a someter al poder. Entonces, aquí además de nivel, hay que tener carácter y hay que tener la visión y con todos los acuerdos que se puedan hacer, tener esa visión de estadista que tanto hace falta a la gente que está en los asuntos públicos de México y privilegiar el bien mayor de México. Y si al final viene la cargada, shalala, y no se puede, pues de cualquier manera, con tantos medios públicos, queda clara una postura. Sí, quién votó a favor o en contra, totalmente de acuerdo. Y también, pues yo soy mamá y por supuesto que en la historia, el día que estemos ahí en la Cámara de Diputados, y tengo carácter, no nos van a temblar las piernas, diría Toño, y vamos a estar ahí dando la pelea, Nadia, tenlo por seguro que vamos a estar dando la pelea. Quiero hacerte viral a cada rato diciendo, y Mariana votó en contra. Y vamos a hacer un contrapeso real, vas a ver que lo vamos a hacer, y van a estar ustedes también para poder, por supuesto, hacer y difundirlo, y en el caso contrario también para reclamarnos, pues al final para eso están los medios de comunicación ahora y las redes sociales. Donde que nos encanta andar reclamando a los políticos lo que andan haciendo mal. Mariana, hablamos ya de 12 propuestas, ¿algunas más que tengas? Pues creo que eso es muy claro, debemos de ir a defender en el tema del presupuesto, que es lo más importante. Por supuesto también una bandera que tenemos, y ayer hicimos ahí un anuncio, fuimos a recorrer el Parque Nacional Benito Juárez, un lugar maravilloso al norte de la ciudad, en la agencia Donají, y de alguna manera también este gran compromiso, sobre todo con los jóvenes, los que tenemos hijos chiquitos, pues un compromiso muy importante con el medio ambiente, en donde hay que reforzar y hay que reformar, por supuesto, el marco jurídico para que esto no quede nada más de dientes para afuera, y buscar sobre todo inversión y financiamiento para que estos lugares, estos parques ecoturísticos, pues puedan tener también la manera de ser autofinanciables para que la gente que los visita y los servicios que puedan otorgar. ¿Ahí estás con tu hijo? Sí, y la gente que sí es cierto, ayer que era domingo lo llevé, trato de los fines de semana, pues tratamos, Toño y yo, la verdad es que hacer agenda, de alguna manera, una agenda distinta en donde puedan ir las familias a acompañarnos, porque también como madre de un niño de 2 años, pues entre semana prácticamente no lo veo. Entonces los fines de semana pues hacer dinámicas en donde nuestros hijos o nietos, en el caso de así Toño, nos puedan acompañar. Entonces pues muy contentos también de tener una campaña distinta, ciudadana, y no solamente enfrascarnos en el tema de el meeting, hacer temas, pues sí, ataques y temas como los clásicos. Estamos tratando de tener acercamientos más en corto, y también muy contentos porque pues tenemos cara para poder hacer también estos acercamientos en corto, de que no hemos cometido ningún acto de corrupción. Bueno, Toño tiene una trayectoria gigantesca y la verdad es que va con la frente en alto por donde vaya, y yo también en estos años que he podido estar al frente de algunos puestos que tuve el privilegio de acompañar al gobernador Alejandro Murat, pues también muy en la frente en alto, y no hay un lugar en donde puedan recriminar algo, porque siempre fuimos claros, cuando se podía se hacía, y cuando no se podía también nunca engañamos a la gente. Entonces de alguna manera eso también pues nos empieza a dar mucha credibilidad. Uno, el hecho de que tengas una familia, de que tengas que ver cómo hacerle para integrar también a tu hijo pequeño a estar contigo, eso inevitablemente te tiene que obligar a una sensibilidad diferente. Es decir, tú no puedes hacer como se sigue estilando, menos que antes, pero se sigue haciendo, a decir, bueno, vamos a arreglar esto en una cuadrada, con unas chelas y tomando y shalala. Es decir,
porque de entrada no funciona así y son otro tipo de compromisos, ¿no? Entonces, esa ciudad yo creo que es importante. Por otra parte, también preguntarte, Mariana, ¿cómo te ha recibido la gente? Muy bien, la verdad que muy bien, Nadia, muy contentos. Creo que te decía justamente hace rato, en estos casi 5 años que pude estar de funcionaria en el gobierno del estado, pues hicimos grandes proyectos y compromisos, y lo que se pudo cumplir se cumplió, y cuando no se podía también éramos muy claros y la gente quedó muy, muy contenta. Y al final también llevamos, creo que, una voz y un reclamo y sueños y anhelos de gente que no nos piden, y lo han dicho, gracias, lo han dicho las personas a las que visitamos, sobre todo mujeres, que siempre son las que son más activas en la política y en el activismo, y las que están pendientes de qué va a pasar con el comité, con los vecinos, son las que organizan, son las que siempre estamos dando la batalla. Entonces, en ese sentido, ellas se nos han acercado para decir, este gobierno nos ha dado la espalda, todos los programas que teníamos hoy no los tenemos. Hacemos esta explicación que es muy importante, porque vale la pena decir qué diputados federales han votado a favor y en contra, y quiénes votaron en contra de todo, de que estas alcancías se rompieran y entonces todo ese dinero se destinara a algo que no apoya a las mujeres. Y de esta manera hemos ganado su confianza, y en estas 2 semanas, Nadia, te puedo decir que nos ha ido muy, muy, muy bien. Estamos muy contentos con los resultados de estas 2 semanas. Bien, por último, Mariana, algo que desees agregar. Digo, cada vez está más cerca el 6 de junio y pues las opciones parecen ser claras. Si nuevamente Morena arrasa, pues vamos a tener básicamente a un presidente que decide qué es lo que se tiene que hacer en el Congreso, por una parte. Por otra parte, también es necesario comentarlo, opina acerca de los temas que no le competen y que en este momento también son delicados. Así es muy importante lo que dices. Son 2 opciones: seguir con la misma dinámica en donde no hay contrapesos y solamente se hace escuchar una sola voz, o votar por esta gran coalición que se llama Va por México, en donde la encabezamos como priistas, como panistas, como perredistas, y donde hay extraordinarios candidatos, y poder realmente lograr que Morena no tenga mayoría en el Congreso, y que entonces nuestra voz, que nosotros vamos a representar a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a los adultos mayores, con firmeza, y que entonces a partir de septiembre el Congreso tenga un contrapeso, y ese contrapeso vamos a ser nosotros. Y también, por otra parte, lo decías ahorita, se acerca cada vez más el 6 de junio, y es muy importante hacer pasar la voz de que salgamos a votar. A veces las elecciones intermedias no tienen la misma presencia, la misma participación que una presidencial o de una de gobernador, pero hacemos un llamado, y creo que también ustedes van a ser pieza clave para que ese día salga a votar la mayoría de la gente, y decirles que a pesar de que, pues por supuesto que va a seguir esta pandemia que también nos ha hecho reflexionar muchas cosas y tener una nueva normalidad distinta, pues que seguramente las casillas también se van a ver con una fila mucho más larga, porque se va a cuidar la sana distancia, y a lo mejor pasamos caminando y decimos, híjole, la fila está larguísima, pero que no nos dejemos llevar por esa larga fila que seguramente va a pasar muy rápido, y que a pesar de las inclemencias del tiempo, porque el sol va a estar canijo, a lo mejor hay lluvia, entonces que tengamos un compromiso muy grande con este país. No solamente es por Toño y Mariana, en verdad, los que tenemos hijos chiquitos queremos seguir en un país de libertades, y de alguna manera hagamos conciencia para salir a votar este 6 de junio y ser un contrapeso con el poder actual. Va a ser muy necesario y no nos vamos a arrepentir. Pues ya está, te agradezco mucho, Mariana, y sobre todo estamos por acá. Les agradezco a ustedes. Sigan compartiendo Mujer y Poder, síganse informando, ya tienen la información, ya están las propuestas, ya se las dijo Mariana Nazar, compartan en todo Oaxaca, aunque, por ejemplo, si comparten en la costa, o si comparten en la cuenca, o si comparten en otros estados de la República, al final las propuestas también tienen que ver con lo mismo, ¿no? Es decir... y ayudan a todos, no solamente a los de la ciudad de Oaxaca, ayudan al país entero. Perfectamente, entonces les agradezco mucho, sigan compartiendo, muchísimas gracias por todo. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes, gracias, Nadia, un placer estar aquí.